Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vértice, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Un espacio de Minuto 60, donde hemos estado conversando con las precandidatas y los precandidatos a la presidencia, teniendo en cuenta que esto va muy rápido, que ya prácticamente se está acabando este año y después de Navidad ya no habrá pausa y nos meteremos de cabeza en esta elección tan importante para el país. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Liscano. Mauricio, bienvenido a Vértice de Minuto 60. Gracias por aceptar esta invitación y pues nosotros muy contentos de poder compartir este espacio. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los televidentes y por supuesto a ustedes por la invitación. Muy contento también de estar acá. Mauricio, rápidamente yo voy a hacerle algunas preguntas, sobre eso arranca la conversación y luego Joana Palacios, Camilo Cruz, Catherine Vega y José Acosta, que son periodistas de Minuto 60, van a hacerle algunas preguntas y vamos a estar conversando alrededor de eso. Perfecto. Entonces, arranquemos. Mauricio, 5 cosas que usted crea importante que la gente que nos ve, nos lee, nos oye, nos sigue, sepa de usted y que no sean tan fáciles de encontrar en Google. Bueno, en Google ya casi está todo, pero que la gente lo sepa. Bueno, uno, primero que soy hijo de secuestrado, que mi padre estuvo secuestrado 8 años por las FARC, que mi hermano estuvo secuestrado por el EPL 6 meses. Lo de mi hermano no es tan, digamos, diciente. Lo segundo, que ese sí no es tan fácil de encontrar en Google, pues que he corrido maratones, que he hecho 5 maratones, o sea que soy maratonista. En estos momentos no estoy corriendo mucho por el tema de la campaña, pero que corrí 5 maratones alrededor del tiempo. Lo tercero, bueno, que tengo 2 maestrías, una en Harvard y otra en el MIT, que la gente tampoco conoce mucho sobre mi educación y mi formación, digamos, académica. Y además de eso, a ver, una cuarta cosa que la gente, digamos, no conozca, que no esté fácil de encontrar. Digamos, por ejemplo, fui condecorado por la reina Isabel. Soy caballero de la Legión Británica, condecorado por la reina Isabel. Eso también mucha gente ¿Y eso por qué? no lo conoce. Cuando fui presidente del Congreso por el proceso de paz, cuando fuimos con el presidente Santos y nos quedamos en el Palacio Buckingham, tanto como es un régimen parlamentario, yo era presidente del Congreso que hizo la paz, condecorar al presidente Santos y a mí por ser el presidente del Congreso, y que nos quedamos además a dormir en el Palacio Buckingham 5 días. Esa sí es bien Entonces nueva. tengo la condecoración de la reina Isabel y el príncipe Felipe. Ya los dos no están vivos, pero pues, sí tengo la condecoración, además firmado por ella y todo. Sí, eso es súper bonito. Y un quinto que la gente no conozca o que no sepa mucho, bueno, que tengo 4 hijos con cara de 5, entonces realmente tengo 5 hijos. Eso también es un tema que la gente no sabe tanto. ¿Y qué edades tienen los hijos y por qué Mis casi hijos, 5? porque mi esposa está embarazada, entonces, pues sí, son 5 hijos. Sí, son 5. Realmente, está el nacimiento, pero entonces tengo de 12 años, que son mellizos, de 9 años, que es el de la mitad Alejandro, uno de 6 meses, de 7 meses ya cumplió, y la que viene en camino, por eso es una niña. Bueno, muy chévere. Entonces 5 hijos, la gente no conoce eso, imagínense. Por eso es que es importante estas preguntas, porque nos permiten saber cosas más cercanas y más de corazón de cada una de las personas con las que conversamos. Mauricio, le voy a mostrar 5 fotos y la idea es que usted nos diga con quién trabajaría, a quién denunciaría y a quién evitaría. Ok. Trabajaría, denunciaría y evitaría. ¿Estamos listos? Listos. Listo. Primera persona, Roy Barreras. No, yo podría trabajar con Roy Barreras, no tengo problema. ¿Han trabajado ya antes? Pues digamos que hemos sido compañeros en el Senado, no tengo una coalición que vaya a ser con Roy Barreras, pero yo no tendría ningún problema. Yo creo que Roy tiene algunas condiciones que pueden ser útiles en muchas cosas del país. Segunda persona, Juan Fernando Cristo. Yo tampoco tendría ningún problema en trabajar con Juan Fernando Cristo, pues de hecho fue compañero mío en el gobierno y he trabajado con él en diferentes, pero insisto, no es que yo tenga una coalición con ellos, porque ellos seguramente van a estar en el Frente Amplio, yo no voy a estar en el Frente Amplio, pero no tengo ningún problema en trabajar con ellos. Tercera persona, Angélica Lozano. No, tampoco, es que mi propuesta como es unir y es el colombianismo,
pues difícilmente yo diría que con alguien no trabajara. No tendría ningún problema en trabajar con Angélica Lozano tampoco. Muy bien. Iván Cepeda. Con Iván Cepeda depende de lo que, de lo que trabajaríamos. Digamos, en el gobierno no estaría mucho con Iván Cepeda por el tema de que no soy tan afín a sus ideas. Pero realmente si hacen cosas como, por ejemplo, trabajo hacia la paz, tampoco tendría problema de trabajar con Iván Cepeda. Y quinto, Carlos Ramón González. No, pues ahí sí toca evitarlo porque está condenado y tiene además, está prófugo de la justicia, por supuesto. Ya no lo denuncio porque ya está denunciado y condenado, pero por supuesto lo evitaría. Muy bien. Mauricio, muchos colombianos y colombianas sienten que la política se ha vuelto un nido de corrupción, una vaina de intereses particulares, negociados, donde lo que menos importa es el interés común. De ser presidente, ¿cuáles serían esas medidas o prácticas de esa política tradicional que han estado presentes a lo largo de buena parte de los gobiernos contemporáneos? Las dejaría al lado, así le genere un problema político. No, yo creo que lo primero es no comprar el Congreso. Yo creo que hay que acabar con la mermelada. Comprar el Congreso por debajo de la mesa para que apruebe las reformas o a los partidos políticos, yo creo que es la práctica que ha llevado a los más altos niveles de corrupción. Yo creo que eso en la práctica ayudaría mucho. Lo segundo es aumentar las medidas tecnológicas como la OIAF para que investigue los patrimonios de los funcionarios públicos y sus familiares permanentemente, en tiempo real. No cuando los denuncien como lo hacen hoy, sino todo el tiempo. O sea, todos los funcionarios públicos de mi gobierno van a estar investigados todo el tiempo por la OIAF, él y su círculo más cercano. Es decir, funcionario público que gane 20 millones, pero se gaste 50 al mes, pues está claro que está haciendo corrupción. No habría que probar como hoy, que entonces donde robó la plata, qué es lo que pasa hoy, sino que claramente una persona que se gaste más de lo que se gana, y eso el sistema de OIAF que maneja el Ministerio de Hacienda lo mide perfecto. O sea, te cruza todas las tarjetas de crédito, te cruza las compras en los restaurantes, te cruza las compras de ropa, los carros, cuánto pagas de arriendo. Entonces, ahí solamente con poner esta medida nos ayudaría muchísimo en la lucha contra la corrupción. Y tercero, tiene que ver con el tema de lo que tiene que ver con cambiar la reforma a la justicia. O sea, hoy en tema de lucha contra la corrupción. Hoy realmente como está diseñado la lucha anticorrupción, favorece al corrupto. ¿Por qué? Porque si tú denuncias o delatas a alguien con el que robaste, tienes el 50% de la pena. Si confiesas que tú lo hiciste, es casi que el otro 50%, entonces terminas pagando el 25%. No devuelves la plata y al no devolver la plata, pues además te quedas con ella. Caso, digamos, Centros Poblados. Se robaron 70.000 millones, no devolvieron un peso y además de eso, pues salieron en 2 años de la cárcel. Entonces, sí hay un incentivo para que la gente pues haga corrupción. Entonces, estoy convencido que esas 3 medidas pueden ayudar muchísimo a limpiar la política. Y, por supuesto, desde la presidencia hay que dar ejemplo. Quienes estemos en los cargos públicos de alto nivel, pues tenemos que dar ejemplo para que eso no suceda. Mauricio, pero hemos oído varias veces la idea de no al Congreso, no les vamos a dar, pero finalmente la urgencia termina haciendo correr hasta el más valiente. ¿Cómo ser consistente con esa decisión aún en tiempos difíciles? Porque al final del día es cómo se hagan las cosas. O sea, yo creo que entregar contratos, entregar puestos y dar cosas por debajo de la mesa, realmente eso es corrupción. Pero si la relación con el Congreso se transparenta, de que todo el mundo lo pueda ver, el mejor desinfectante es la luz del día. Yo sí creo que se pueden hacer coaliciones que permitan gobernabilidad para un gobierno. Insisto, por ejemplo, partidos que sean de gobierno pueden estar dentro del gobierno en participación en un gabinete, pero que todo el mundo sepa que representan ese partido, que hacen parte y que tienen que responder por unos estándares éticos y morales y que no se les va a dar nada por debajo de la mesa por votar un proyecto de ley. Entonces yo sí creo que si aplicamos métodos digamos, de democracias más parlamentarias, donde claro,
los partidos pueden tener representación política en los gobiernos, eso no tiene nada de malo. Y a la opinión pública se le cuenta, mire, este es un ministro conservador, su tarea es esta, o es un ministro de la U, o es un ministro liberal. Entonces se pueden lograr acuerdos sobre cosas fundamentales del país sin tener que entregar puestos y contratos, y si todo se hace sobre la mesa, yo estoy convencido que las cosas pueden funcionar mejor. Vamos con las preguntas. Arranca Joana Palacios. Doctor Mauricio, un gusto, qué bueno tenerlo por acá en Vértice, ya nos habíamos visto muchas veces desde Así cuando era es. ministro de las TIC. Doctor Mauricio, bueno, habló de 5 maratones, qué bien, lo felicito. ¿Sabe? O sea, sé que está cerca también Pero del maratones a más de 42, es que la gente confunde la maratón con la de 10, ¿no? Maratón de 42 kilómetros. O sea, maratón. Sí, Pero el maratón. Exacto. Y no solamente ese tema, porque yo quiero meterme un poco en la parte deportiva. Las maratones, esas competencias que también alejan mucho a los niños de esa violencia. Y si hablamos de buenas noticias, es como decir, el deporte es el que le da más o las mejores noticias a Colombia. Recientemente 29 medallas en el Campeonato Mundial de Patinaje en China, la Selección Colombia, Natalia Linares rompió récord en el Sudamericano, medalla de bronce. Son muchos los títulos, pero hay una preocupación de este sector. Los deportistas, entrenadores, los que están en este sector deportivo, dicen son 130.000 millones de pesos que el gobierno tiene presupuestado para el recorte en 2026. ¿Qué hacer para blindar y fortalecer este recurso para el deporte? ¿Qué le puede decir a usted, a todos los deportistas, si usted es presidente de la República? Nosotros tenemos que enfocar 3 sectores que son las cenicientas de Colombia, no solo en este gobierno, sino en muchos gobiernos, que es la ciencia, la tecnología, el deporte y la cultura. Si nosotros realmente no potencializamos esos 3 sectores, pues va a ser muy difícil que resolvamos otros sectores de la sociedad, porque es que, por ejemplo, el deporte es un determinante muy importante de la salud. Si nosotros no, digamos, masificamos el deporte en los colegios, en los intercolegiados, yo no estoy hablando solo de las medallas olímpicas, porque la cantidad es la calidad, perdimos las cátedras del deporte. Si nosotros realmente no volvemos otra vez al intercolegiado, al interbarrios, entonces eso primero pues genera violencia, porque muchos de esos jóvenes que hace deporte no cogió un arma, que tiene un balón no cogió un arma. Los barrios, si volvemos otra vez a los intercolegiados, o sea, al deporte más amateur, si se puede decir así, eso realmente ayuda a resolver muchos de los problemas de la sociedad. Lo mismo en cultura y lo mismo en ciencia es directamente proporcional al crecimiento económico. De hecho, hay una relación proporcional entre países desarrollados y deportistas de alta competencia, o sea, porque eso es una de las demostraciones de los partidos. Entonces, hay que trabajar en tema amateur y en tema de deportistas de alta competencia, reestructurando las ligas, y lo que tú acabas de decir, pues eso se hace con más recursos. Hay que ponerle más recursos al deporte. Usted hablaba de juegos intercolegiados y estando presente, el presidente Gustavo Petro hablaba de esos juegos intercolegiados, de inyectarle mucho más recursos, porque los juegos intercolegiados, usted lo dijo, va hacia las regiones, hacia esos niños que están muy pegaditos a todo este conflicto armado, pero no ha pasado nada. O sea, y al contrario, la amenaza es del recorte. Entonces, si estando con el actual presidente Gustavo Petro se dio como esa esperanza de inyectarle a esas categorías inferiores, al deporte base, ¿qué va a pasar entonces? Sí, no, el gobierno ha incumplido la apuesta que hizo frente al tema del deporte. O sea, lo que se comprometió a hacer en deporte, pues no lo ha logrado. Lo que se comprometió a hacer en cultura tampoco, porque ha reducido los recursos. Entonces, pues por supuesto lo que hay que hacer es pues, tener voluntad política. Es que al final del día, o sea, en Colombia sí hay plata. O sea, también es que dicen que todo está quebrado. Sí, no, o sea, es cómo la invierta y cómo la ejecuta y qué eficiencia tenga y cómo la hace. Igual que 568 billones en el presupuesto, no es nada menor el presupuesto anual de la nación. Entonces, con eficiencia, con liderazgo y con voluntad política, uno puede priorizar sectores como el deporte. Vamos con la siguiente pregunta, José. Mauricio, en los primeros 100 días de su gobierno, ¿cuáles serán sus prioridades y qué acciones puntuales piensa implementar? Casi que en los primeros 100 días yo le diría el primer día que se va a ser reflejado en los primeros 100 días. El primero tiene que ver con acabar con la paz total. Yo estoy convencido de que parte de los problemas de seguridad que tenemos en Colombia es el mal diseño del proceso de paz
que ha permitido que las organizaciones criminales crezcan en los territorios, que estemos inundados de coca y que además haya un cese al fuego que no permita atacarlos. Entonces están en el mejor mundo. El gobierno no los ataca, ellos no atacan al gobierno, pero siguen reclutando a menores, siguen produciendo coca, siguen extorsionando, siguen haciendo rentas ilegales como extorsión y muchas otras, y minería ilegal. Entonces, eso hay que acabarlo para recuperar, desde el punto de vista de política pública, la seguridad. Entonces, hay que hacer una política muy fuerte en los primeros 100 días de recuperar el territorio que hoy está entregado, además legalmente, con el tema del cese al fuego, no solo con disidencias de la FARC, sino con paramilitares, GAOs, organizaciones criminales. Lo segundo que hay que hacer es un estartazo económico, es decir, Colombia necesita recuperar unos motores de la economía que se perdieron. Primero, volver a la exploración de petróleo. O sea, eso hay que hacer en los primeros 100 días. ¿Por qué? Porque tenemos que reactivar el motor del minero energético. Segundo, hay que recuperar mi casa ya, porque hay que reactivar el sector de la construcción, que hoy decrece al menos 5.2%. Tercero, hay que tomar medidas en cuanto a ampliar la frontera agrícola en Colombia, que nos ayudaría mucho, y ya otros temas pues, más puntuales en temas de tecnología que yo estoy proponiendo, que es una reducción de impuestos a empresas del sector tecnológico que inviertan en Colombia, digamos que es un tema mucho más mío en lo que yo estoy dedicado, que es el tema de tecnología. Entonces, ese es como el estartazo económico. Y lo tercero es hacer un gobierno de unidad. Yo sí creo que por primera vez en la historia de Colombia debería existir un gobierno en el cual exista hombres y mujeres de derecha e izquierda en un solo gobierno. Esa es la única posibilidad para hacer materialmente y políticamente la decisión de unir a los colombianos. Camilo. Mauricio, quisiera retomarle un poco la parte de su análisis sobre el tema de lo que ha hecho Petro en este tiempo y quisiera preguntarle qué le hizo cambiar de opinión. Usted estuvo desde el minuto cero, por decirlo así en términos deportivos, con Petro, en el DAPRE, después en el Ministerio de las Telecomunicaciones, en varios eventos, bueno, siendo parte justamente casi durante 2 años del gobierno Petro. ¿Qué lo hace cambiar de parecer de la opinión que tenía cuando era ministro y era parte del gobierno, ahora que es candidato y ha sido tan crítico del gobierno Petro? No, realmente a mí yo no he cambiado de opinión porque lo mío era un sectorial, es decir, yo dirigía un sector de Colombia, a mí no me pueden indilgar la responsabilidad del gobierno, pues yo no era el presidente, lo mío era sectorial, yo era ministro de Tecnologías y la Información y Comunicaciones de Colombia. Ahí los resultados son todos, es decir, lo que a mí me encomendaron, yo lo hice perfectamente, pero siempre quedé primero en los rankings, ejecuté 8 billones duplicando el presupuesto con total transparencia, sin un escándalo de corrupción. Segundo, conecté 3 millones de colombianos, traje el 5G a Colombia, entre muchas otras cosas. Dejé a Colombia en el primer puesto de transformación digital de la OSD, que digamos en América Latina, ahí lo pueden ver. Formé 1 millón de colombianos en educación digital. Entonces, si usted me pregunta, en mi sector yo no he cambiado de opinión. Si me pregunta por la entrega de tierras, yo no he cambiado de opinión. Que cuando estaba en el gobierno yo tenía, digamos, diferencias con la paz total, lo que acabo de decir, yo lo dije muchas veces en el Consejo de Ministros, pues obviamente no lo podía decir hacia afuera, pues porque pues, la ropa se lava en casa y yo era un funcionario del gobierno, pues el escenario era el Consejo de Ministros, pero cuando yo tenía opiniones contrarias de otros sectores en los que se me permitía opinar, que eran el Consejo de Ministros, pues yo lo decía. Tema de seguridad muchas veces lo dije, pues, además porque también perjudicaba a mi sector en temas de contratación, porque se lentizaba la conectividad, porque la extorsión, los grupos al margen de la ley. Entonces yo decía, mire, presidente, aquí el tema de seguridad está muy grave, mire lo que nos está pasando en Chocó, mire lo que nos está pasando en tal lado, nos están extorsionando los contratistas, no estamos pudiendo llegar a zonas aisladas. Y mucha gente lo decía en el Consejo de Ministros, o sea, esto no es un tema, digamos, vedado, para eso son los consejos de ministros, para opinar. Entonces mi opinión sigue siendo exactamente la misma. Yo fui un buen funcionario en el TIC, le presté un servicio a Colombia en lo que a mí me entregaron. Y en los temas en los que yo he sido crítico del gobierno realmente son 2, es seguridad y es salud. En otros temas yo he creído que el gobierno no lo hace tan mal, por ejemplo, la entrega de tierras, a mí me parece, y lo he dicho muchas veces, me parece que es una política que va bien. En agricultura el gobierno no le ha ido tan mal, tiene crecimientos por encima del 10%. Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas. El hecho de yo haber trabajado con Petro pues no me quita a mí la capacidad que yo tenga de dar opinión sobre diferentes temas del país. Mauricio, usted ahorita estaba mencionando y en esta explicación se reforzó, usted tiene un
conocimiento y una experiencia y unos resultados que mostrar en lo que tiene que ver con tecnología. Pero, ¿cómo demostrarle a la gente que más allá de ser un buen ministro sectorial, usted tiene una mayor comprensión de la realidad del país y de las necesidades que tiene el país para salir de los problemas que está enfrentando? Pues es que hay que mirar hacia atrás. Yo creo que los candidatos cuando están en campaña pues siempre miran hacia adelante. Entonces pues yo soy un berraco, soy perfecto, saludan, son queridos, todos dicen que conocen el país, todos dicen que tienen las soluciones. Pero realmente lo que uno tiene que mirar hacia atrás. Yo llevo 25 años de servicio público. Yo empecé desde secretario de tránsito de mi ciudad Manizales a los 19 años, pasando por ser asesor de varios ministros, representante a la Cámara, senador a los 30, presidente del Congreso a los 35 años. Sí, yo conozco y he trabajado con la gente desde el legislativo durante más de 12 años. Me fui a estudiar a los Estados Unidos, o sea, hice una maestría en Harvard en gobierno. O sea, yo no solo conozco el país, sino más que me he formado académicamente para eso. Maestría en Harvard en gobierno, la mejor universidad del mundo. Maestría en MIT en tecnología, en MBA, para administrar, para tomar decisiones, para ser gerente, para ser ejecutivo. 2 maestrías, yo creo que pocos candidatos a la presidencia hoy pueden decir que han hecho 2 maestrías en Harvard, en el MIT. He sido director del DAPRE y además ministro, o sea, son 25 años en el que no solo he trabajado con la gente, conozco todo Colombia, lo he recorrido durante 25 años, sino que además he estado en todas las ramas del poder público, ejecutivo, legislativo. En ejecutivo lo único que me falta es ser presidente, porque después de ministro sigue presidente. Y en el legislativo llegué al cargo más alto que hay en el legislativo, que es ser presidente del Congreso. Entonces yo conozco Colombia, lo he trabajado desde abajo. No solo tengo las capacidades, digamos, de trabajo comunitario y la experiencia que da la calle de hacer política, sino las capacidades académicas, porque no lo puede negar nadie, pero además las capacidades de ejecución, es que ahí están los resultados. Yo soy un gerente, soy un ejecutor, ahí lo pueden ver del Ministerio de las Tecnologías. Nadie ejecutó el 99% del presupuesto como lo hice yo. Yo me gané más de 25 premios internacionales cuando fui ministro. Mejor práctica de la industria en América Latina, mejor práctica de Internet satelital en el mundo, que me la gané en Londres. Todos los premios de Transparencia por Colombia me los gané. Mejor gestión, que da aquí una cosa, aquí se llama una que se llama el FUREC, que mide todas las entidades públicas en Colombia cuál es la más eficiente. Y el Ministerio de las TIC se ganó siempre el primer lugar. Eso lo entrega también aquí la función pública. Es decir, nosotros ganamos cientos de premios a nivel nacional e internacional, precisamente porque yo soy un ejecutor, soy un gestor. Entonces eso le demuestra a los colombianos hacia atrás que somos capaces de hacerlo. No pasa lo mismo con todos los candidatos, porque no se sabe si lo han hecho o no lo pueden hacer. Catherine. Esta es una pregunta obligada y es que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que la Fiscalía investigue a varios exfuncionarios y funcionarios del gobierno por el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Entre esos exfuncionarios pues está su nombre. ¿Qué decirle a la ciudadanía sobre este tema? Y sobre todo, ¿qué medidas específicas en un caso como este tomaría para que no se repita? Sí, lo primero es que yo no tengo nada que ver con ese caso. Pues además, lo más importante es buscar a Olmedo, buscar a Snyder Pinilla o buscar a cualquiera de los funcionarios pues, que han estado envueltos en el caso. Mi nombre nunca ha salido, ni nunca salió, ni está en la matriz de colaboración, ni yo nunca he salido en ningún escándalo. Recientemente lo que sucedió, que eso es importante contárselo a la gente, es que Olmedo denunció una cosa que se llama el CONCLA, es decir, una reunión que se hizo en Palacio, no sé si ustedes, pues eso es de público conocimiento, y entonces la Corte Suprema revisó las cámaras de las personas que entraron a Palacio ese lunes. Entonces ahí salimos varios funcionarios que entramos a Palacio ese lunes, pero nada tenemos que ver con el cónclave. Entonces simplemente pues lo que tienen que investigar es que realmente entré yo a hacer a Palacio. Yo ya las explicaciones las he dado en la Fiscalía, yo fui personalmente, y yo estoy totalmente convencido que prontamente seguramente me van a excluir del caso. Ahora, hay que decirlo, a mí no me han abierto ninguna investigación. A mí lo que me llamaron fue a que diera mi testimonio de por qué yo estaba entrando a Palacio, lo cual además es muy lógico, ¿no? O sea, Palacio de Nariño pues es donde todos los ministros tenemos que ir, donde el presidente nos cita, o sea, no es que uno vaya al Palacio porque sea algún acto delincuencial, no es que uno haga un acto delincuencial entrar al Palacio de Nariño o porque uno entre, uno va al Palacio de Nariño pues porque es ministro
porque su jefe trabaja en el Palacio de Nariño y porque allá lo citan al 80% de las reuniones, uno puede entrar al Palacio de Nariño como ministro mínimo 20 o 25 veces al mes. Pues porque cada que el presidente de una reunión lo citan, cada que el secretario general necesita una reunión lo citan, cada que algún asesor necesita algo lo citan, cada que hay consejo de ministros tiene que ir. Entonces no es un delito, obviamente, entrar al Palacio de Nariño, pero sobre eso estamos tranquilos. Y ya les acabo de decir, la prueba fehaciente es que quienes realmente han sido los delatores de este gran caso de corrupción, pues nunca han mencionado mi nombre. Por eso nunca en medios salió ni al principio ni al final. En esta parte es donde entraría lo que usted dice de poner las cartas sobre la mesa en la relación con el Congreso para evitar este tipo de cosas. Sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, digamos que hay cosas donde ya ni por, o sea, esos ya son actos delincuenciales pero en la medida en que las relaciones con Congreso sean por encima, sean públicas, yo creo que se evita mucho de la transacción de contratos y puestos y corrupción con los congresistas. Joana, Rapiditas dos. ¿Buena, regular o mala? ¿Cómo la relación actual con el presidente Gustavo Petro? Es que no existe porque hace 8 meses no hablo con él. O sea, yo no diría que es mala porque uno no puede calificar algo malo cuando pues no se habla con alguien, pero yo desde que renuncié en enero de este año no he tenido ninguna comunicación con el presidente. Entonces yo salí bien, porque la verdad yo no salí peleando con el gobierno, renuncié además voluntariamente. Puedo decir que fui el único ministro casi que en el gobierno que se fue por sus propios medios y no porque lo echaron o lo cambiaron. Y además fue uno de los ministros que más duró. Yo duré casi 3 años y lo hice por mis resultados, por lo que acabo de contar. Entonces yo diría que no es ni mala, ni regular, ni buena, simplemente hoy no la tenemos. Pero yo no tengo personalmente pues ningún problema con el presidente. Yo doy unas opiniones sobre el estado del país, pero yo objetivamente pues no tengo ninguna pelea, ni él conmigo, ni yo con él, pero ni yo con ninguno, tampoco ni con la derecha, ni nada. Es que mi propuesta es de unir a Colombia y de colombianismo. Y le cambio de frente como en el fútbol. Si estamos hablando de libertad de prensa, ¿qué decirle a todas las personas o a los que lo han criticado con el tema del Canal 1? Lo acusan de expropiación. ¿Qué decir con respecto a eso? No, a mí no me han criticado, todo lo contrario, me critican es por defender al Canal 1. O sea, es al revés lo que la crítica me han hecho. La crítica que me ha hecho a mí es la izquierda, que me ha criticado porque yo no quise sacar al Canal 1 del aire. Eso fue, es al revés la crítica. Cuando yo fui ministro defendí los medios de comunicación, incluyendo al Canal 1. Y a pesar de que habían presiones de la izquierda de que teníamos que sacar al Canal 1 del aire, yo lo que hice fue defenderlo. Entonces, digamos que es al revés, ¿no? Nadie me ha criticado por el tema del Canal 1 porque yo fui un defensor de la concesión. Lo que me critica la izquierda es que supuestamente yo defiendo a los neoliberales y al grupo Prisa y eso. Pero es al revés, yo lo que hice fue defender la concesión. O sea, que está de acuerdo con la libertad de prensa. En cualquier momento, en su Obvio. mandato como presidente, lo van a criticar. Pero claro que estoy de acuerdo con la libertad de prensa, pero es que además yo fui ministro de las comunicaciones y si alguien puede hablar bien de mí en mi sector, usted le puede preguntar a RCN, a Caracol, a Prisa, a los chiquitos, a los medianos, a las telcos, a Claro, a cualquiera, y todo mi sector, no es por vanidad, me ama, o sea, es decir, entendió lo que yo hice como ministro en protección de la libertad de prensa del sector privado. Usted le puede preguntar a los chiquitos, a las juntas de acción comunal, les llevé juntas de internet. Tú le puedes preguntar a los medianos, los SCP, les reduje el impuesto de menos de 30.000 usuarios para que no pagaran impuestos, para que pudieran desarrollar sus negocios en esto. Y puede preguntarle a las grandes que les ayudé con precios del espectro para que fueran más competitivos y traje 5G. Entonces yo logré demostrar que se puede trabajar con el pequeño, el chiquito y el mediano y que mi sector pues funcionó perfecto. Pues salvé 2 empresas nada más y nada menos que Tigo, la salvé yo. Estaba quebrada, yo fui el que me metí en Medellín, conseguí las platas, busqué los inversionistas. Bueno, está todavía en dificultades, pero lo salvé yo. Yo fui el que también me senté, logré un acuerdo para que pagaran en más tiempo lo que le debían al gobierno, poder ser un acreedor. Entonces, digamos que yo soy defensor de la empresa y defensor de los medios, pero además también defensor de los trabajadores. Es que eso es lo que nos tratan de ir en Colombia, que solo hay o usted escoge entre trabajadores o empresarios, entre libertad de empresa o no sé qué, no se puede hacer todo. Créanme que se puede hacer todo y se puede incluir a todos. Mauricio, usted ahorita estaba hablando sobre el papel que tendría que tener la cultura. ¿Cuál es su visión de cómo debería ser la cultura en Colombia, teniendo en cuenta el camino
que mal o bien ha seguido el presidente Petro? Yo creo que la cultura pues es algo libre, no es algo que se desarrolle, digamos, con una política, digamos, gubernamental. La cultura lo que necesita es recursos, lo que necesita es innovación abierta, es decir, muchos concursos y mucha plata pública para que quienes estén en el sector de la cultura puedan presentar sus proyectos, puedan hacer sus iniciativas, puedan desarrollarse. O sea, hay que hacer muchos sistemas abiertos de convocatorias. Hay que poner mucha plata sobre la mesa para que de manera de innovación abierta y de concursos podamos permitir que la cultura se desarrolle. Y algo que sí es fundamental en los tres sectores, tanto en cultura, en ciencia y en tecnología y en deporte, es que hay que empezar desde el colegio. O sea, nosotros tenemos que recuperar esos sectores desde el colegio, porque realmente el colegio es el gran articulador y la gran semilla para desarrollar talentos en esos sectores. Si no hay talento, si no hay semillero, pues no va a pasar nada arriba. La base sí es en la educación y ojalá inclusive desde la primera infancia. Mauricio, pero por ejemplo, ahí tenemos una particularidad. Había una visión de la cultura en el gobierno de Iván Duque enfocada en la economía naranja y eso dio una directriz y hay una cultura o una visión de cultura diferente y enfocada más en patrimonio, en saberes, en expresiones mucho más locales del presidente Petro. Esas dos visiones chocaron y casi que los que tenían un papel en el primero, eran beneficiarios de la primera visión, en la segunda no tuvieron espacio y los que llegaron en la segunda, pues claramente en la primera no estaban. ¿Cómo garantizar o cómo dar una tranquilidad a las personas hoy que esa visión general de la cultura realmente tiene una razón de ser y un sentido para que esas expresiones diferentes puedan tener espacio? Pues yo lo que creo que no solo para cultura, sino para todos los sectores, hay que desideologizar los gobiernos. Si creemos que las soluciones son ideológicas, estamos jodidos. Yo por eso lo que he dicho es, hay que arrebatarle la agenda a los extremos, a la derecha y a la izquierda, porque es que es el problema que tenemos. Todas las políticas públicas en Colombia se están viendo desde la óptica de si soy de derecha o soy de izquierda. Se acordará de mí. Si llega a la derecha, entonces otra vez todo lo que hizo en esos 4 años tiene que cambiar, lo vamos a destruir y después llegará a la izquierda y entonces va a destruir todo y el gobierno no avanza porque las visiones no son ideológicas. No es que esté malo porque lo hizo Petro o esté malo por lo que hizo Uribe. ¿Qué es lo que nos está pasando en la política? O sea, hoy la política se basa en un solo plano. Petro es un guerrillero que destruyó a Colombia, Uribe es un paramilitar que, digamos, cercenó las libertades y le sacó ojos a los jóvenes. Entonces, ese es el único debate que hay, porque quieren es ponernos un heredero de Petro y un heredero de Uribe. Entonces, si nosotros no desideologizamos la visión del gobierno, que es pragmática, es decir, la seguridad es de derecha e izquierda, no es de sentido común, la cultura es de derecha e izquierda, es de sentido común, la salud es de derecha e izquierda, no es de sentido común. Si nosotros solo nos dedicamos a entregarles servicios y resolver los problemas de los colombianos sin ponerle ideología, nosotros estamos realmente resolviendo los problemas de Colombia. Si seguimos en esta visión de que una vez es derecha, otra es izquierda, que la derecha defiende los privados, la izquierda lo público, que unos defienden las empresas, otros los trabajadores, y nos mantenemos en eso, aquí no va a pasar nada. Lo mismo, lo que pasó en cultura. Esto lo que acabas de explicar, economía naranja, ahora saberes, después volveremos a otra visión más empresarial, todos los otros ya no sirven. No hay que trabajar con los de economía naranja, hay que trabajar con los saberes y hay que trabajar con la industria de la cultura, que al final hay que verla como una industria. El gran problema es que no la ven como una industria, hay que volverla una industria, como hay que volver una industria, las audiovisuales, todo esto tiene que ser una industria para poder que sea sostenible en el tiempo. Muy bien. José. Mauricio, ¿qué hará diferente para que los procesos de paz y de negociación con grupos armados no terminen en incumplimientos y frustraciones ciudadanas? Lo primero que hay que hacer es no entregar el cese al fuego. Yo estoy convencido que el gran problema que tenemos hoy es el cese al fuego, porque eso le amarra la capacidad militar. O sea, ¿cuál es la capacidad de un gobierno dentro de una mesa de negociación? Pues que el gobierno es más fuerte, entonces puede poner más condiciones. Pero si eso es a la inversa como está hoy, donde la tecnología la tienen las disidencias de las FARC, la Carlos Patiño, y no el ejército, son los que manejan los drones. Imagínense un país en donde los drones los está manejando es la disidencia de las FARC. Yo por eso hablo tanto de tecnología, no el gobierno, no tiene políticas antidrones, no tiene drones cuando el mundo se mueve así. Entonces, pues obviamente en esa mesa, pues ¿quién pone las condiciones? Pues los bandidos.
Yo creo en la paz como fundamento, creo en las mesas de negociación, pero también creo que en este momento del país lo que necesitamos recuperar es la seguridad y recuperar la autoridad. Y no tirar las llaves de la paz al fondo del mar, pero sí buscar la posibilidad de buscar un acuerdo que sea de beneficio para el Estado. Para que un acuerdo sea de beneficio para el Estado, no podemos perder la iniciativa. Camilo. Mauricio, usted llegaría a la presidencia cumpliéndose los 10 años de la firma del acuerdo de paz como víctima del conflicto armado y ante la reciente sentencia que emitió la JEP. ¿Qué haría con el acuerdo de paz? Además que ayer la Contraloría, por ejemplo, dijo se han invertido 100 billones de pesos en los últimos 9 años que no se han visto en la implementación de este acuerdo. Usted dice no va a hacer cese al fuego con los nuevos grupos, pero ¿qué haría con el acuerdo de paz y con las FARC? No, el acuerdo hay que cumplirlo, pero el problema es que se demoraron mucho en cumplirlo. Yo estoy convencido que si el gobierno, o sea, si el acuerdo de paz en el gobierno de Duque se hubiera hecho realmente el posconflicto, yo estoy convencido que no estaríamos en los problemas que estamos hoy. El problema es que ya retrocedimos muchísimo. Estos 10 años avanza. Mire que sí se redujo la violencia en Colombia y muchas zonas, en el Tolima, en el sur del país, en el Caquetá, realmente en el Huila. O sea, el proceso de paz sí trajo muchos beneficios de tranquilidad y paz. Pues se desarmaron 30.000 hombres de las FARC. Eso sí trajo beneficios. Pero esos espacios que dejó las FARC, que los teníamos que copar con el Estado, desafortunadamente en el gobierno de Duque, mucho de eso se perdió. Y en el gobierno de Petro, pues no estuvo clara la política de paz. Entonces casi que llevamos 8 años en los que el acuerdo pues ha retrocedido, no tanto porque los exintegrantes de la FARC hayan cumplido, porque a mí me parece que sí han cumplido, sino porque pues hay otros grupos que ya entraron a tomarse esas zonas. Entonces, pues ya tenemos casi los mismos hombres que teníamos antes del proceso de paz. Y más grave, antes por lo menos era uno, piramidal, usted lo podía atacar de frente que era las FARC. Hoy ya hay cientos de grupos chiquitos, medianos, grandes, disidencias, paramilitares, entonces casi 35.000 hombres en armas hoy que claramente hay que entrar a combatir. Pero yo creo que lo acordado hay que cumplir. Mauricio, ¿cómo manejar la relación con Venezuela, que es tan importante en lo económico, pero que también termina siendo un factor en asuntos de seguridad nacional y de lucha contra la delincuencia? Yo realmente en el tema de Venezuela lo que haría es tener una relación pragmática. No reconocería al gobierno porque es ilegítimo, eso es claro para nosotros y para el mundo, pero en el tema comercial yo mantendría abierta la frontera, o sea, cerrar la frontera es el peor error y es lo peor que le ha podido pasar a Cúcuta, y mantendría soberanía sobre nuestro territorio. Yo no crearía tanto en zonas binacionales o cooperación militar, pues porque el ELN está del otro lado y claramente las relaciones del gobierno de Maduro con grupos al margen de la ley están probadas, especialmente con el ELN. Entonces, el mensaje que yo le diría a Venezuela es: vamos a hacer una relación pragmática, hay que tener diplomacia sin reconocer el gobierno. Eso ha pasado. Cuba, por ejemplo, también es una dictadura y pueden existir relaciones con Cuba. Es decir, tenemos una frontera grande, pues habrá que tener algún tipo de diplomacia, algún tipo de resolver algunos conflictos, sobre todo comerciales, que es donde yo creo que la gente sufre más. En temas militares, pues yo no tendría realmente ninguna cooperación, más allá de tener soberanía de este lado de la frontera. Muy bien. Catherine. ¿Cuáles serían las medidas específicas que tomaría en pro de la mujer y sobre todo como la inclusión de los hombres para que haya un respeto real hacia las mujeres en los círculos de poder? Recientemente hemos visto algunas explicaciones del presidente Gustavo Petro y videos que han sido criticados por sus comportamientos. No, pues primero hay que tener políticas públicas para la mujer. Yo sí creo en las políticas públicas diferenciales. Hay como dos opiniones de política pública. Los que dicen todos son iguales, entonces no haga políticas públicas diferenciales porque lo que está haciendo es discriminando lo más. Eso no es cierto. Está probado en la historia que si no fuera por las listas cremallera, por ejemplo, con que los gabinetes fueran paritarios, con que a la mujer sí se le dé, digamos, unas condiciones por ley de incentivar la igualdad, lo mismo a diferentes grupos que son, digamos, excluidos y donde hay discriminación, porque este sigue siendo un país machista, eso es una realidad. Nosotros sí tenemos que tener políticas diferenciales para la mujer, para los sectores LGTBI, para todo el tema de los indígenas. Yo por lo menos en lo que estoy totalmente comprometido es que yo sí creo en un gobierno que sea inclusivo, no tanto desde el punto de vista ético, que también hay que tenerlo, sino porque la visión de diferentes
etnias, de diferentes razas y diferentes géneros, sí construye mejores resultados en una empresa, en una sociedad, en cualquier lado. Está probado científicamente que la diversidad ayuda muchísimo a la toma de decisiones y a la paz y a muchas otras cosas. Entonces, yo continuaría y fortalecería todo lo que sea Fondo Mujer, políticas para que consigan empleo, políticas, digamos, antiviolencia, temas diferenciales, feminicidios. Sí, yo sí creo en la política pública diferencial para sectores que han sido históricamente excluidos, como es la mujer, en Colombia y en el mundo. Joana tenía una pregunta aquí rápida también. Una rápida y es, primero, ¿cómo está su papá, Oscar Tulio? ¿Cómo Está se muy encuentra? bien. Está muy bien. Gracias a Bueno, Dios. usted vivió en carne propia, fueron 8 años de secuestro, ¿no? ¿Cómo recibieron esa noticia, la sentencia de la JEP y pues contra los ex jefes de las FARC? Y cambia esto un poco la perspectiva que tiene sobre este relacionamiento del acuerdo de paz y lo que podría hacer usted ya como mandatario de Colombia. A mí lo que me da tristeza es que lo que se acordó se desperdició muy rápido, porque cuando se hizo el acuerdo, yo participé en parte del acuerdo, por eso tengo que ser, o sea, tengo el origen, pero ya lo veo en la realidad. Lo que nosotros esperábamos como víctimas, pues era, digamos, 4 mensajes muy importantes. El primero, justicia, y la justicia es que quienes eran grandes responsables como ellos, pues realmente pagaran por los daños que hicieron. Estaba claro que era menos por haberse entregado, por hacer el acuerdo de paz, pero tenían que pagar. Segundo, verdad. Tercero, reparación. Y cuarto, no repetición. O sea, las víctimas, esa era nuestra gran esperanza. En algunas cosas unas más que otras. En el caso de nosotros la reparación era tan importante, pero hay muchas víctimas que la reparación era muy importante. Para nosotros era más importante la verdad, por ejemplo. Y se demoraron 7 años, que yo digo, es que no tiene sentido, para decir que el secretariado de las FARC es responsable de los secuestros. Pues a ver, eso lo hubieran podido demorar en un día. Todos los colombianos sabíamos que el secretariado de la FARC era responsable de los secuestros. O sea, pues 21.000 secuestros, pues obviamente era el secretariado. O sea, ¿y quiénes eran? Pues todos sabían. Entonces, demorarse 7 años para decir que es lo obvio, cuando los casos específicos, los 21.000 secuestros, caso de mi papá, no ha pasado nada. Entonces, nosotros no sabemos por qué lo secuestraron, sabemos que fue las FARC, pero no quién, cómo, si hubo políticos involucrados, si hubo gente que dio plata. O sea, nosotros queremos saber la verdad, pero como vamos no lo vamos a tener nunca, porque si para 7 demoraron 7 años, para 21.000 casos no lo van a hacer. Entonces, justicia lenta no es justicia. Entonces, no vamos a tener verdad. La justicia contra ellos, pues está bien. Nosotros sabíamos que va a ser menor la pena, pero tampoco está claro realmente dónde la van a pagar, cómo la van a pagar. Eso quedó ahí como etéreo. Y reparación, en muchos casos, pues las FARC no han entregado los recursos que dijo que tenía y que tenía que reparar las víctimas. Insisto, en mi caso la reparación no era prioridad, pero en el caso de otras millones de víctimas que los han perjudicado económicamente, para nosotros también, pero digamos que nosotros, pues al ser congresistas, estar en el Estado, pues hemos sido, entre comillas, reparados, pero mucha gente no ha tenido esa oportunidad. Entonces, a mí sí me parece que desafortunadamente algo que sí tenía una intención, a mí me parece que la JEP era un modelo importante para tener justicia restaurativa, pues terminó siendo una burocracia que no ha tenido ningún resultado, porque llevamos 7 años, para decir lo obvio, sí, que los secretarios de la FARC son los responsables de los secuestros. A ver, o sea, yo no le puedo decir el primer día. Mauricio, pero 7 a partir años de esa para visión, decir nada. a partir de esa Entonces, visión, desafortunadamente, lo que se acordó no se ha cumplido ni en posconflicto ni en JEP. a partir de esa visión de decir que hay que acabar la paz total, ¿cuál sería su visión de paz en un momento en el que la paz no le está diciendo mucho a la gente en Colombia, pero que claramente sigue siendo un objetivo en algún momento? No, mi visión de paz es recuperar la autoridad. Cuando el gobierno esté más fuerte, recupere el territorio, en algún momento sí nos tendremos que volver a sentar con determinados grupos. Yo, por ejemplo, con narcotraficantes nunca me sentaría, pero digamos, cuando los grupos están débiles, sí hay que buscar una solución. ¿Por qué? Porque ya también está probado que solo mano dura tampoco los acaba. Es decir, es que hemos probado todo en Colombia. La gente hoy se olvida que tiene memoria corta. Entonces, con Uribe, claro, mejoramos la seguridad, pero las FARC no se acabaron. Entonces, hay que tener una combinación de las dos. Yo diría que tiene una fuerza como la que tuvo Uribe para recuperar el Estado, pero también una capacidad de negociar como la que tuvo Santos. Los dos fueron realmente el éxito de que las FARC desaparecieran. Si Uribe no hubiera recuperado la seguridad,
las FARC nunca hubieran entregado las armas. Pero si Santos tampoco hubiera tenido la visión de construir la paz, estaríamos todavía con las FARC igual, porque a ver, el Cauca no lo han recuperado en 20 años y han intentado todo, paz, no paz, guerra, violencia, es decir, se han reducido los índices, pero no se han desaparecido. Entonces yo sí creo que es una combinación de los dos. Mano dura para recuperar los territorios y tener posición dominante, pero también hay que abrir espacios para que esos grupos pues, puedan entregar las armas, devolver los recursos y no cometer los errores del pasado. Mauricio, Kate quiere hacer una última pregunta y ya vamos a la siguiente sección. La maratón presidencial. Usted le madrugó a la inscripción de firmas. ¿Cuántas firmas llevan? ¿Y con quién no habría posibilidad de una unión de cara al 26? No sé, por ejemplo, un Abelardo de las Priella estaría en esa lista. No, yo no me uniría con los extremos, ni con Abelardo de las Priella, ni con Daniel Quintero, por ejemplo. Yo no estoy ahí en ninguno de esos dos lados. Ni ahora Vicky, pues que también está tan extrema, digamos, pero yo en los extremos no voy a estar, porque es claro que mi propuesta es una propuesta de unidad, de centro, de colombianismo. ¿Cuántas firmas llevo? Yo creo que a final de esta semana, hasta el viernes llevamos 497,000, pero hoy me han informado que pues han llegado como otras 30,000 más. Yo creo que a final de esta semana el reporte va a estar como alrededor de 530,000. Es decir, estamos realmente muy cerca de cumplir la meta que es 660,000. Ahora, nosotros tenemos que llegar a 1,000,000 porque seguramente van a haber algunas que están malas. Nosotros ya hemos descartado algunas, pero la probabilidad de que sobre las que nosotros igual hemos validado haya también un descarte es muy probable de un 30% por parte de la registraduría. Entonces la meta nuestra es llegar a 1,000,000, pero como van las cosas, gracias a la gente, yo creo que lo vamos a lograr porque ya estamos a final de semana, yo creo que vamos a estar en 550,000, 540,000, y lo que estamos viendo es que el promedio de firmas está aumentando cada semana. Estamos ya casi entre 80 y 100,000 firmas que estamos recibiendo semanalmente. Ahora venía en el carro y alguien que era amigo mío, se llama Simón Oreña, fácil lo puedo decir el nombre, me dijo, oiga, le recogí 20,000 firmas. Yo, pero ¿usted cómo dice? No, yo me fui para no sé dónde, ¿cuándo se las entrego? Entonces uno ahí va como sumando y se le aparecen esos regalos, como que alguien lo llama, oiga, le recogí 20,000 firmas. Ay, ¿cómo así? No sé, 20,000, de verdad. Entonces, ¿cuándo se las entrego? Pero hay gente que también las va guardando como para hacerle a uno grandes entregas. Entonces, vamos bien, digamos, esta mañana llegaron 4,000 de Bolívar y así. Semanalmente estamos recibiendo entre 80 y 100,000 firmas y vamos muy contentos con la recolección. Muy bien. Mauricio, la inteligencia artificial quiere hacerle una pregunta. Dale. Vamos a ver qué tiene para averiguar. Varios sectores lo señalan de ser un camaleón político, que se acomoda al poder de turno para escalar posiciones. ¿Qué le diría a quienes creen que su candidatura no representa una visión de país, sino un proyecto personal para mantenerse en el círculo del poder? Pues eso es de ustedes o de la inteligencia artificial. Pusieron ustedes que la inteligencia, eso se llama inteligencia artificial fake. No ponen la inteligencia, sino que simulan que es la inteligencia. Se llama AI delusion, se llama eso. Es que usan la inteligencia, ya todo es inteligencia artificial, pero no es. Pero igual lo contesto, no tengo ningún problema. Es todo lo contrario, lo que he puesto a Colombia es siempre primero. O sea, la gente se va en un partido y se queda ahí, ese sí es mantenerse en un círculo de poder y no toma ninguna decisión sino en lo que a ese partido le conviene. Todo es malo en ese partido, todo es bueno en este partido. Yo lo que he hecho es siempre poner a Colombia primero y en ese estaban los gobiernos, en otros no, tampoco estaban todos los círculos del poder. De hecho, ministro solo he sido de un solo gobierno, yo no he sido ministro de muchos gobiernos, el resto he sido por elección popular, pero sí he contribuido a muchos procesos por dos cosas. Una, porque siempre he puesto primero Colombia. Yo he ayudado a Uribe cuando el tema de seguridad, porque estaba convencido, como le dije ahora, como estoy diciendo ahora, que hay que retomar la autoridad. Le he ayudado a Santos, pues estaba convencido que después de recuperar la seguridad, había que abrir un proceso de paz y creo que la combinación de los dos fue excelente. El uno sin el otro no hubiera logrado lo que se logró. Entonces, yo le he ayudado a muchos procesos en los cuales lo he hecho primero a Colombia, pero además también por algo que me ha dicho y es que yo realmente soy un buen ejecutivo. Y yo he sido útil en muchos momentos de Colombia donde la gente me ha ayudado a trabajar. Yo lo comparo como con un equipo de fútbol. Usted puede jugar hoy en el Santa Fe, mañana en el Millonarios, mañana en el Boca y no pasa nada. Usted puede cambiar de camiseta. Lo importante es que siempre tenga amor por el fútbol. Lo mismo que usted hoy puede trabajar en este medio de comunicación y mañana puede trabajar para RCN, para Caracol y no por eso es un traidor. Desde que usted sea bueno y cumpla su función, pues a usted lo llaman a jugar de muchos equipos. Como digo yo, como Maradona jugaba en el Nápoles y jugaba en
en el Boca. Que yo sea Maradona, pues no, pero puedo chutar con la izquierda y con la derecha, entonces no tengo ningún problema. Qué bueno. Mauricio, usted completa las firmas, se inscribe, gana este espacio en el centro, gana en primera vuelta y pasa a la segunda, gana la segunda vuelta, es presidente de Colombia, gobierna 4 años y usted termina su gobierno y va a salir. Cuando mire hacia atrás, ¿cómo quiere ser recordado? Yo quiero regresar con un presidente que unió a Colombia, que acabó con esa pendejada de la derecha y de la izquierda. Eso realmente sería la gran contribución a este país. Y desde el punto de vista económico, un país en el cual se basó su desarrollo en la tecnología. O sea, yo soy capaz, con lo que sé de tecnología en políticas públicas, duplicar el ingreso de los colombianos solo aplicando la tecnología. Si nosotros aplicamos la tecnología como la base de desarrollo, nosotros somos capaces de duplicar el doble del ingreso per cápita y el doble del ingreso de cada colombiano. Aquí lo hemos intentado todo: la paz, la guerra, lo social, lo extractivo, y seguimos igual, un país de trampa de ingreso medio. Lo único que no hemos intentado en la historia es apostarle a la tecnología. Si le apostamos a la tecnología, yo estoy convencido que entregamos un país unido y un país mucho más rico, y indico rico a todos, empezando por los pobres que hoy no tienen, y todos con mayores ingresos. Ese es el país que yo le voy a dejar a los colombianos. País productor de tecnología. Pues Mauricio, muchas gracias. Esperamos que le vaya muy bien en este proceso, que termine la recolección de firmas y que pues encuentre un camino también para hacer realidad sus objetivos. Gracias por venir aquí a Vértice de Minuto 60. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes también muchas gracias. Muy bien, nosotros seguiremos aquí en estas conversaciones. Hay una cosa que queríamos hacer y casi se me olvida. Mauricio, si usted tuviera que hacerle una pregunta a Mauricio Cárdenas, ¿qué pregunta le haría? Yo a Mauricio Cárdenas, ¿qué pregunta le haría? ¿Por qué todo lo que hoy dice que pudo cambiar no lo cambió en los 20 ministerios que estuvo? Bueno, 20 no, en 4, es que ha trabajado en 4 ministerios. Él se abroga todas las cosas buenas, digamos, él habla que él construyó mi casa allá, que hizo Familias en Acción, porque fue ministro en todos esos gobiernos, pero ¿por qué no lo resolvió cuando ha tenido, digamos, tanto poder y ahora sí lo puede resolver? Muy bien. Si esta es una sección nueva que estamos arrancando en Vértice y casi se me va, pero bueno, lo logramos. Nosotros seguiremos aquí en Vértice de Minuto 60, donde las preguntas y las respuestas se encuentran, tratando de entregarles a ustedes la mejor información para que puedan tomar pues, mejores decisiones. Yo soy Fernando Rojas Parra, en Minuto 60, un infinito de información.